una pregunta que yo creo que es obvia hacérsela. ¿Cómo es posible que durante días un vehículo aparezca volcado y no haya nadie que haya dado la voz de alerta? ¿Cómo es posible que eso ocurra en un área poblada? Porque dijéramos que fue en una montaña apartada, pero no. En un área poblada, en un área con una carretera cercana, un río con una carretera al lado. ¿Cuál es la situación? Eso es demasiado para un país que dice está teniendo sus mejores investigadores a nivel policial y que está teniendo una gran experiencia en ese sentido. Un agente declarado como perdido, como desaparecido, y que cae supuestamente su vehículo en un río y que sea una zona donde nadie vea nada, ni oiga, ni diga nada. O sea, el caso está muy extraño. Nos estamos refiriendo a este del joven Manfredo Meriño, desaparecido, por demás religioso, vinculado a una actividad religiosa. Dicen que se trasladaba al campamento de su religiosidad. Estamos viendo las familiares, imágenes, sí. el evento de rescate del vehículo que contenía el cuerpo de este muchacho Manfredo Meriño, es la información que se ha difundido. Pero si ustedes observan, la carretera va bordeando el propio río, la orilla del río. Entonces, ¿cómo es posible que tú cruces por ahí? Porque esa carretera de Maimón, ahí transitan diario cientos de vehículos. ¿Cómo es posible que tú hayas pasado por ahí y nadie diera la voz de alerta? Lo lanzaron al río. Ahora bien, Es la pregunta, el vehículo fue llevado recién y encontrado, alguien dijo, ¿y este carro aquí? O sea, es lo que uno más puede decir. a eso me iba a referir precisamente Santiago. No hay forma de determinar cuándo apareció el vehículo allí. Lo propio es que cuando ahora, ya que el cuerpo fue llevado al INASIF, que se determine primero causa de muerte y segundo el tiempo que tiene el cuerpo, la persona, el cadáver, porque aunque la información que fue vertida en el día de ayer, que fue encontrado ya en estado de descomposición, es imperante saber el tiempo y las causas de la muerte para poder determinar, o en cuestiones investigativas finalmente saber, tratar de esclarecer un hecho que resulta, como decía también Don Yussi, bien escabroso, porque es un vehículo en un río que no es caudaloso, que no tapó ese vehículo, no estaba, que puedes decir, bueno, no estaba a la simple vista del público, de las personas, cómo nadie se apersonó allí, cómo nadie caminó hacia el vehículo, a tratar de percatarse de qué había sucedido, si fue un accidente. Las mismas autoridades, si ya se estaba buscando este muchacho, que iba desde Santo Domingo Este hacia familiares en Bonao, ¿cómo tú no haces una búsqueda entonces en toda esa trayectoria? Entonces, esas son de las cosas que yo no entiendo en el caso, y me parece que ahí la historia está muy a medias, y las autoridades tienen que dar respuesta a eso. Las autoridades tienen que dar respuesta porque denota una falta investigativa del carajo, dicha en buen dominicano, y B, también en la misma comunidad entonces no se adentró en estar alerta de lo que posiblemente estaba sucediendo. Es una expresión de cuánto nos pasa en la República Dominicana que cada vez que denunciamos una desaparición, el menor de los esfuerzos se hace por encontrar a las personas. Generalmente cuando se encuentra un cadáver tras una búsqueda, la respuesta que hay es nada más y sencillamente lo que ocurrió de la muerte y punto. Pero no nos hemos adentrado a este proceso investigativo de las desapariciones. A mí me resulta interesante ese tema porque desde hace tiempo muchos medios de comunicación han tenido que ocuparse de decir, por ejemplo, fulano de tal está desaparecido y nadie sabe una explicación. En el mejor de los casos quizás aparece el cuerpo de la persona con vida, tal vez aparece el cuerpo sencillamente ya fallecido. O sea, tenemos una cantidad de desapariciones y en este caso
hay un velo de misterio de qué pasó con ese muchacho que salió para un lugar y entonces, de manera extraña, para un lugar religioso, que no es el lugar de las otras muertes. Y el móvil del Exacto, crimen, porque si no hubo robo, porque si la persona, por ejemplo, anda en su vehículo y aparece el vehículo en el cual andaba, tú dices, ok, entonces, ¿cuál fue el móvil? Pero además, hay otra vinculación a este hecho, que es la segunda muerte en menos de, digamos, de una semana de un religioso. Recuerden que en Santiago ya había sido asesinado un pastor coreano. Todavía no están explicadas las razones de ese asesinato. Sí, porque no hubo robo, no ni hubo nada. robo, ni mucho menos. Por eso estoy diciendo con todo el desparpajo de aquel asesinato. Bueno, el problema es que este muchacho quizás no tenía la categoría de un pastor o algo que se le parezca. De todos modos, inquieta mucho que a las deficiencias ancestrales que tenemos los dominicanos le agreguemos ahora que la policía tampoco hace la función de investigación, porque resultaría muy fácil. Hay un dato, y es que si iba a Bonao, desvió o lo desviaron del curso normal, porque aparece cercano a la carretera hacia Cotuí, es decir, la carretera Maimón. Dicen que iba a un campamento de una iglesia de Maimón, porque él era el presidente nacional de los jóvenes de la iglesia Asamblea Cristiana. Bueno, hay que indagar a pie juntilla todo este asunto, porque definitivamente son cosas que no se pueden estar permitiendo que pasen por debajo de la mesa. No son hechos que, digamos, nosotros podemos admitir como un hecho consumado y ya. No, es necesario indagar por qué no hubo una efectiva búsqueda de la propia Policía Nacional. Había una trayectoria ya definida hacia dónde iba. El río, como tú muy bien apuntas, no es tan profundo. Como la mayor parte de los ríos aquí, no es tan profundo. Y el vehículo era visible. Es decir, ¿cómo diablos va a tener este río a ese cauce? Y finalmente no podemos tener información sino varios días después.